chicos, bienvenidos. El día de hoy en comunicación vamos a conocer el sonido de la letra S. Para comenzar te presento, esta es mi letra S mayúscula y esta es la letra S minúscula. Mi letra S tiene un sonido muy especial. ¿Te acuerdas el sonido de la letra M? ¿El sonido de la letra P? Muy bien, te cuento que el sonido de la letra S es como una serpiente. ¿Tú has escuchado cómo hace la serpiente? Muy bien, te voy a enseñar ahora. El sonido de mi letra S es así. ¿Puedes ver la imagen? Cómo los dientes están juntos, ¿verdad? Es como cuando un globo se desinfla. Exacto, va a sonar de esa forma. Ahora vamos a hacerlo todos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Muy bien, excelente. Ese es el sonido de la letra S, como la serpiente, acuérdate. Ahora vamos a repetir la siguiente retahíla que tiene muchas letras S, tiene el sonido de muchas letras S, así que primero lo digo yo y luego lo vas a repetir tú. Chicos, muy bien, comenzamos. Dice así: al subir por la escalera, una mosca me picó. La agarré por las orejas y la tiré por el balcón. Taco, taco, al que le toque el número 4. 1, 2, 3 y 4. Mira, ¿escuchaste cómo suena la letra S? Sí, ¿verdad? Vamos a repetirlo nuevamente. Primero lo digo yo y ahí te voy a dejar un tiempo para que lo puedas repetir tú también. Al subir por la escalera, muy bien, una mosca me picó. Ahora dilo tú. Muy bien. La agarré por las orejas. Muy bien. La tiré por el balcón. Taco, taco, al que le toque el número 4. Muy bien. 1, 2, 3 y 4. Muy bien, excelente, chicos. Ahora vamos a ver algunas palabras que empiezan con la letra S. Por ejemplo, estamos viendo ahora un sapo, ¿verdad? Estamos viendo un sapo. Y mira, aquí está la S de sapo. Aquí está, ¿verdad? Muy bien, la voy a pintar para que la puedas ver. Ahí está. Esta es la letra S, sapo. Ahora tengo otra imagen. Esta es una sábila. ¿Dónde estará la letra S? ¿La puedes señalar? Muy bien, aquí está, ¿verdad? Esta es la letra S. Excelente, la voy a pintar. Sábila, ¿verdad? Sábila. Empieza con la letra S. Ahora, este niño está tomando una siesta. Está tomando una siesta. Entonces, vamos a buscar la letra S. A ver, ¿cuántas letras S tenemos aquí? Aquí encontré una. ¿Dónde hay otra? A ver, señálala. Muy bien, aquí está la otra letra S. Siesta. Muy bien, aquí está, mira, la letra S. Y también tenemos sal. La palabra
Sal también empieza con S. Vamos a marcar la letra S. Sal. Sal, ¿verdad? Muy bien, chicos. Y por último tenemos esta imagen que es una sala, ¿verdad? Es una sala. ¿Dónde está la letra S? Aquí, ¿verdad? Aquí está la S. Sala. Muy bien, aquí está. Excelente. Ahora vamos a realizar nuestra tareita. No te olvides subirla al Classroom y también vas a buscar en tu casa todos los objetos que tengan que empiecen con la letra S, para que me puedas mostrar por el Zoom todos los objetos que encontraste en casa que empiecen con la letra S. Nos vemos más tarde, chicos. Chau, chau.